Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Comenzamos así nuestro día, queridos niños, hoy especialmente nuestra catequesis para aprender muchas cosas lindas. Queridos niños, ¿cuál va a ser el tema que hoy nosotros vamos a reflexionar? El centro de la vida cristiana los domingos. Muy bien, el centro de la vida cristiana el domingo, queridos niños. Es sobre eso lo que vamos a reflexionar. Nosotros sabemos, y yo ya les voy adelantando para aprender enseguida y tener cosas nuevas para nuestro vocabulario religioso, queridos niños. La palabra domingo viene del latín dominus. Niños, la palabra domingo, ¿de dónde viene? Del latín dominus. Del latín dominus, que quiere decir Señor. Entonces, queridos niños, vamos a repetir todos juntos. La palabra domingo viene ¿de dónde? Del latín dominus. Dominus. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aprender, queridos niños, y que es muy importante. Vamos a concentrarnos porque hoy tenemos que aprender muchas cosas lindas con Jesús. Y vamos entonces a escuchar la palabra de Dios desde la Biblia, que siempre nos ayuda, queridos niños, para que podamos desde la Biblia escuchar el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que Dios nos dice sobre este tema que nosotros hoy vamos a reflexionar juntos? Si la palabra domingo significa dominus, que viene del latín dominus, quiere decir que Dios es nuestro Señor. Volvemos a repetir, queridos niños, ¿qué significa entonces la palabra domingo? Dominus. Dominus. Y la traducción quiere decir que Dios es el Señor. ¿Qué significa entonces la traducción, queridos niños? Que Dios es el Señor. Que Dios es el Señor. Entonces, si nosotros nos vamos todos los domingos a la misa, queridos niños, significa que nosotros nos vamos y nos postramos, le rezamos, le adoramos, le queremos a Dios porque Él es nuestro Señor. Y nosotros, queridos niños, en ese dulce idioma guaraní, justamente decimos muy bien, porque decimos Ñande Yara. ¿Cómo decimos en guaraní, queridos niños? Ñande Yara. Ñande Yara, que quiere decir justamente nuestro dueño, nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros celebramos cada domingo. Por eso nuestro tema, repítanme de nuevo, queridos niños, ¿cuál es el tema que nosotros hoy estamos desarrollando? El centro de la vida cristiana los domingos. El domingo, entonces, el centro de la vida cristiana. Muy bien, queridos niños, vamos entonces ahora a escuchar la palabra de Jesús desde la Biblia. Nuestra compañerita nos va a leer hoy. Lectura del libro del Deuteronomio. Cuida de santificar el día sábado, como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo es el descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán, así como tú, pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé tu Dios te sacó, actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. Palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Moisés reunió a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Trabajarás durante 6 días, pero el séptimo será sagrado para ustedes, un gran sábado en honor a Yahvé. Cualquier que trabaje en ese día morirá. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque nosotros nos adherimos a todo lo que nos dice la palabra de Dios. Escuchamos la Biblia, entendemos lo que nos pide Dios como mensaje y también queremos dar ese pasito, ¿verdad?, para ser buenos niños, para vivir auténticamente, queridos niños, allí en nuestra familia, todo lo que Dios nos va pidiendo. Muy bien, entonces ahora, antes de seguir nuestro programa, queridos niños, vamos a presentarnos. Tenemos que saber con quién hoy vamos a aprender algo. ¿Cómo te llamas, niña? Yo soy Luana Costa, tengo 11 años y soy de Eusebio Florentino. Muy bien, entonces Luana, que viene hoy con nosotros de nuevo, que ella está entrando en la escuela en Lambaré de Eusebio Florentino. Muy bien. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Muy bien, entonces Emma, que también siempre viene, siempre nos ayuda, y así podemos aprender tantas cosas lindas, queridos niños, en este día. Por eso es aprendiendo con Jesús. Por eso es que nosotros nos esforzamos, escuchamos. Hoy repítanme de nuevo y todos juntos, niños, vamos a decir cuál es nuestro tema del día de hoy. El centro de la vida cristiana el domingo. Y vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ven, Señor, no te asocies con esta gentuza. Se correrá la voz. Debes... Un momento. Tú eres ese profeta nuevo del que todo el mundo habla, ¿no? Jesús de Nazaret. ¡No lo toques! ¿Y a ti qué te importa? A lo mejor él no se opondría. Sé quién eres. Vi cómo sanaste a aquel hombre. Y escuché lo que dijiste sobre el perdón de pecados. Creo que te ha enviado Dios. Entonces, sígueme. Mateo, seguir a un santo. Tienen razón, Rabí. No soy un buen hombre. No te pregunté si lo eras. Vamos, Mateo. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué opinan? ¿Acaso lo has olvidado, Simón? Jesús echó esa red desde las barcas y la pesca fue descomunal. Luego nos dijo que seríamos pescadores. De hombres. Sí, de hombres como tú y yo. Pescadores y recaudadores de impuestos. ¡Todos! Las cosas no volverán a ser iguales.
Ya no volverán a ser iguales. Jesús siguió sorprendiendo a las personas, curando a los enfermos y a los cojos. Se trataba del cumplimiento de una profecía que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. ¡Ayúdame! ¡Soy ciego! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¿Qué? ¡Puedo ver! Les digo que es un alborotador, un agitador. Estoy de acuerdo. Publicanos, recaudadores de impuestos, prostitutas, y dice que perdona pecados. Un blasfemo. Eso es lo que es. Pero entonces, ¿qué esperamos? Somos los guardianes de las leyes de Moisés. Es responsabilidad nuestra detener esto. Debemos actuar. Sin embargo, han visto sus obras. La curación de los enfermos, incluso la resurrección de los muertos. Oh, por favor, se sana un muchacho enfermo y de pronto tenemos a un resucitado. La gente habla, los rumores crecen. Pero si hoy mismo un ciego recobró la vista, aquí, en pleno templo. Bueno, así dicen. ¿Cómo saber si estos supuestos milagros lo son en realidad? Bueno. Maestro Nicodemo, aquí tiene al hombre. ¡Es un milagro! ¡Les aseguro que es un milagro! ¡Y puedo ver! ¿Para qué diablos traen a esta gente aquí? Permítanmelo solo un momento, por favor. Dime, ¿este hombre es tu hijo? Sí, sí. ¿Y acaso nació ciego? Completamente ciego. ¿Y cómo es que ahora puede ver? No lo sabemos. Es mayor de edad. Quizás deberían preguntárselo a él. ¿Qué tienes que decirnos? ¡Puedo ver! ¡Que puedo ver! ¡Un hombre! ¡Un profeta! ¡Me sanó! ¡Fue él! ¡Retírate de aquí! Si ves, ha sido por obra de Dios. Y no de ese hombre del que hablas, que sin duda no es sino un pecador. ¿Un pecador? No sé si sea pecador o no. No sé. Lo que sé es que antes estaba ciego y ahora puedo ver. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero estoy seguro de que lo podemos encontrar. ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? ¡Fuera! Usted puede ser su discípulo, pero nosotros no. Nosotros seguimos a Moisés. En cuanto a este hombre, no sé ni de dónde viene. Bueno, ¿qué les parece? Ni siquiera sé quién es. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted que un ciego recobrara la vista? Se los aseguro, ese hombre me sanó. Si no proviniera de Dios, no podría hacer nada. Naciste ciego porque Dios te maldijo y te atreves a enseñarnos a nosotros. ¡Fuera de aquí! ¡Sáquenlo del templo! ¡Fuera! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Veo el cielo! ¡Y las nubes! ¡Y miren esas aves! ¡Las puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Ah! ¿Se ha pasado toda la noche aquí?
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Vamos a repetir, fuerza. Aprendiendo con Jesús. Muy bien, todos tenemos que aprender cosas lindas todos los días con nuestra catequesis. Y ahora, queridos niños, nosotros todavía no nos podemos ir así nomás a los templos, a la iglesia, pero no podemos dejar de aprender y de conocer cosas lindas que Jesús nos quiere enseñar cada día. Hay tantas cosas que tenemos que aprender con Jesús, queridos niños. Bueno, y entre estas cosas les vuelvo a preguntar, y todos ya tenemos que saber, y espero que ustedes ya hayan escrito, ¿cuál es el tema que hoy nosotros proponemos en nuestra catequesis? El centro de la vida cristiana el domingo. El centro de la vida cristiana el domingo. Muy bien, y vamos a escuchar cuál es la definición y cómo se nos explica y por qué el domingo es el centro de la vida cristiana. La Iglesia nos propone dos medios para cumplir el mandamiento de santificar el domingo y las fiestas cristianas más solemnes. Participar en la Eucaristía es la mejor forma que tenemos los cristianos de dar culto a Dios y unirnos a Jesús y a los hermanos. Es un deber grave, si nada importante lo impide. Descansar del trabajo de la semana. El cuerpo y el alma necesitan descansar. Por eso el domingo es un día de tiempo libre y vida familiar. Muy bien, queridos niños, vamos a volver a repasar estas palabritas tan importantes que nosotros acabamos de escuchar. Hay dos cositas muy importantes, porque vuelvan a repetirme, niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El centro de la vida cristiana el domingo. El centro de la vida cristiana es el domingo. Y por eso nosotros decimos que lo esencial, lo fundamental, antes que nada, es participar de la Eucaristía. ¿Qué es lo esencial, queridos niños? Participar de la Eucaristía. Participar de la Eucaristía. ¿Y qué significa esto de participar de la Eucaristía? Acabamos de decir, queridos niños, que es la mejor forma que tenemos nosotros los cristianos de dar culto a Dios. Entonces, queridos niños, ¿es la mejor forma de qué cosa? De dar culto a Dios. De dar culto a Dios, queridos niños. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar ponerlo en práctica. Porque la Eucaristía, celebrar la misa, encontrarnos con Jesús en la misa de todos los domingos, es la mejor forma de dar culto a Dios. Dios. Repetimos todos juntos, es la mejor forma de dar culto a Dios. Entonces, en la participación de todos los domingos de la misa, queridos niños, nosotros muchas veces podemos decir, no, pero estoy cansado, no, pero hoy es domingo, no, pero yo quiero dormir, no, muchas cosas del no, queridos niños,
Pero entonces nos estamos olvidando de lo esencial y de lo fundamental, de dar culto a Dios. Dar culto a Dios significa que nosotros reconocemos que Él es el Dominus, decíamos. La palabra Dominus quiere decir que Él es nuestro Señor. Niños, ¿qué quería decir entonces la palabra Dominus? Que Él es nuestro Señor. Que es nuestro Señor. Nosotros decíamos en guaraní, ñandeyara. ¿Cómo decimos en guaraní? Ñandeyara. Que es nuestro dueño, que es nuestro Señor. Eso significa ñandeyara. Y por eso, queridos niños, nosotros queremos dar siempre culto a Dios. Es la mejor manera de darle culto a Dios. Y hay una segunda partecita. Entonces, por favor, decime, Emma, ¿cuál es la segunda cosita, además de participar todos los domingos en la Eucaristía? Descansar del trabajo de la semana. Descansar del trabajo de la semana. Entonces, Luana, ¿cuál es entonces la segunda cosa importantísima? Descansar del trabajo de la semana. Descansar del trabajo de la semana, queridos niños. Así como nosotros el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado estamos metidos con muchas actividades. El día domingo, ¿qué tenemos que hacer? Descansar. Descansar. Descansar de tantas actividades. Pero atención, no es solamente descansar y quedarnos a dormir, queridos niños, sino que sobre todo le tenemos que dedicar un tiempo a Dios. ¿A quién, queridos niños, le tenemos que dedicar un tiempo? A Dios. A Dios. Y por eso decimos que el domingo es el día para dar culto a Dios. Queridos niños, entonces el domingo es ¿para qué? Para dar culto a Dios. Para dar culto a Dios. Y a eso nosotros le llamamos domingo, porque es el día de nuestro Señor. Peñandeyara Ría. Veajina. Entonces, por eso decimos ñandeyara, nuestro dueño, nuestro Señor, el Dominus, y de ahí viene la palabra domingo. Muy bien, queridos niños, el cuerpo y el alma necesitan descansar, por eso es el domingo un día del tiempo libre y un día del tiempo familiar, pero para irnos a celebrar a Dios, para darle culto. ¿A quién, queridos niños? A Dios. A Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a procurar aprender eso y vamos a ponerlo en práctica. Ahora nosotros vamos un ratito a una pausa, pero volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nosotros estamos aprendiendo una cosa demasiado importante,
¿Cuál es el tema, queridos niños, que hoy nosotros estamos aprendiendo en este programa de catequesis? El centro de la vida cristiana, el domingo. El centro de la vida cristiana es el domingo. El domingo es el día del descanso. El domingo es el día de la familia. ¿Pero por qué, queridos niños? Porque nosotros en ese momento tenemos que dedicarle a Dios. Tenemos que dar culto a Dios. Niños, tenemos que dar culto a Dios. Todos juntos tenemos que el domingo dar culto a Dios. Por eso es entonces el domingo. Por eso se llama Dominus. ¿Qué significa, Luana? Dominus. El día del Señor. El día del Señor. Emma, ¿qué significa el domingo? El día del Señor. El día del Señor. Y por lo tanto el domingo tenemos que dar culto a Dios. Todos entonces como familia, queridos niños, tenemos el domingo como un día de descanso, como un día de familia, pero jamás podemos olvidarnos de Ñande Yara Ara. Es el día de Dios. Es el día del Señor, de nuestro dueño. Vea, dice Ñande Yara, nuestro dueño. Muy bien, queridos niños, vamos entonces a ir recordando que la Iglesia siempre nos propone, para cumplir el mandamiento número 3, que dice santificar las fiestas. ¿Qué dice el tercer mandamiento, queridos niños? Santificar las fiestas. Bien, tenemos que santificar las fiestas, queridos niños, es decir, encontrarnos con Dios, darle culto a Dios, dedicarle un tiempo para nuestra reflexión y nuestro encuentro personal con el Señor. Por eso entonces la Iglesia nos propone santificar la fiesta a través de la misa. ¿Qué entonces es lo que nosotros tenemos, querida Emma, el día domingo? La celebración de la misa. Muy bien, la celebración de la misa, queridos niños, porque ahí nosotros le damos culto a Dios. Emma, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la misa? Le damos el culto a Dios. Muy bien, el domingo en la misa, queridos niños, nosotros le damos culto a Dios. Estamos santificando las fiestas. Muy bien, queridos niños, entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa tan importante, donde todos y cada uno de nosotros nos vamos a comprometer después, porque el día del Señor, el día de Ñande Yara, todos tenemos que irnos a la misa, ponernos las pilas, queridos niños, para poder celebrar y darle culto a Dios. Yo quisiera saber si cada uno de nosotros aprendió cosas importantes en este día. Emma, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que es importante ir los domingos a misa. Muy bien, es muy importante, queridos niños, y es el día del Señor, es el día en que tenemos que dar culto al Señor, el día domingo. Muy bien. Y vos, querida Luana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que la palabra Dominus significa el día del Señor. Muy bien, que la palabra Dominus, y de ahí viene la palabra domingo, significa el día del Señor. Es decir, en realidad nosotros en guaraní decimos mucho mejor, decimos Ñande Yara. ¿Cómo decimos, queridos niños, en guaraní? Ñande Yara. Ñande Yara, nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño y por eso nosotros somos agradecidos y por eso nosotros le damos el culto al Señor cada domingo. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a poner en manos de Jesús, en manos del Señor, y vamos a pedirle a su mamita también que nos enseñe siempre a ser buenos chicos, a ser buenos y responsables en nuestra vida cristiana. Que todos los domingos estemos en primera fila, que no faltemos nunca a misa. Y por eso vamos a rezar y vamos a decir la oración que el ángel, el saludo, le da a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Jesús descienda sobre nosotros y sobre nuestros papis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Y hasta la próxima entonces con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.